Ok, bueno, bienvenidos todos. Hoy es 2 del 22 del 22, ¿ah? Entonces, para aquellos que quieran jugar algún tiempo, un chance, ya saben. Eh, pero bueno, el discipulado hoy martes, darle gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de reunirnos un martes más. Así es que vamos a aprovechar el tiempo, como lo dice el Señor en su palabra, ¿no? Entonces, vamos a orar, vamos a poner todo en las manos del Señor. Pablito, tú nos puedes bendecir con una oración. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Pablo. Gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos para estudiar tu palabra, para poder comprender tus caminos y poder ponerlos en práctica en nuestra vida. Te pedimos, Padre, te rogamos que nos des entendimiento de la palabra para poder ponerla en práctica en nuestras vidas y ser luz en este mundo de tinieblas. Gracias, Señor, por los hermanos que estamos reunidos, que también están buscando entenderte, conocerte. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Bendecimos a las personas que están conectadas, a los que no se pudieron conectar. Y te damos gracias por la oportunidad que nos das. Amén. 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 Amén, gracias, Pablito. Amén. Déjame, ahorita voy a quitar la cámara porque es que, vieras que me está molestando la pantalla se le van los colores, entonces tengo que estarla moviendo así para que se vuelva. Ahí veo, por ejemplo, a Pablito, Pablito parece, ¿cómo se llama esa película? Avatar. El mismo color de Avatar lo tengo. Pero bueno, ese es otro tema. Bien, hermanos, vamos a hablar hoy de un tema cotidiano, digamos, aquí, acuerden que a mí a veces me preguntan, por ejemplo, algunos hermanos me dicen, pastor, y para los estudios bíblicos de los que usted tiene, digo, mira, nosotros no es que tengamos un estudio bíblico como tal, o sea, tenemos un discipulado que es variado, agarramos temas, son diferentes temas los que abordamos. Y bueno, en medio de tanto tema que hemos abordado y que nos falta por abordar, pues a veces agarramos algunos libros que los desarrollamos y digamos sobre los cuales tratamos de sacar aprendizaje. Y digo tratamos de sacar aprendizaje porque por mucho que uno le saque a estudiar un libro, pues siempre habrán cosas que se le queden a uno todavía en el aire. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que estoy por ahí escudriñando y estoy viendo algunas enseñanzas que me llamaron la atención que tienen que ver con la autoridad, ¿no? En general, pero más que todo la autoridad del Señor, ¿no? Y cuál es el ejemplo que nos dio él, y ahorita que Pablo estaba orando, que decía, que daba gracias por la oportunidad que tenemos de conocer cada vez más del Señor, de su carácter, de su temperamento, de su forma de ser, en la forma en que lidió, en la época difícil que él estuvo, en cómo fue atacado, en cómo, en línea el tema de hoy, cómo la autoridad de él fue cuestionada y digamos, ¿cuál es la enseñanza que nos da él precisamente para construir autoridad, ¿no? Que a veces nos cuesta, ¿no? A veces como padres de familia nos cuesta mucho, digamos, sobre todo en estos tiempos, y en estos días veía algo que hablaba de la generación de los de 50 para arriba, que somos ya somos la última generación, así como que respetábamos a nuestros padres, todo eso que ustedes a veces han escuchado, ¿no? Ahorita se están levantando unas generaciones nuevas sobre las cuales cuesta un poquito ejercer algo de autoridad, ¿no? Pero bueno, la idea es por lo menos morir en el intento, ¿no? Entonces, hay mucha enseñanza en el Señor, vamos a estar primero dando como un entorno de lo que es la autoridad y cómo se la cuestionaron al Señor, y después vamos a entrar a escudriñar un poco lo que es Lucas 7, donde el Señor nos da ahí una enseñanza tremenda de cómo construir autoridad. Y ahorita vamos a llegar allá y van a ver que la historia, que yo estoy seguro que todos la hemos leído, y les adelanto del que Lucas 7 pues trata 4 bloques principales, y digamos arranca cuando el Señor sana al siervo de un centurión, después el Señor obviamente
atiende a los mensajeros de Juan el Bautista, después sana al hijo de una viuda, después está la historia de la mujer pecadora que le lava los pies con la lágrima. Entonces, les adelanto un poco que si uno lo ve, si usted lo oye así como se lo dije, usted dirá, bueno, esas 4 historias pareciera que no tienen relación, pero ahorita, más adelante cuando lleguemos allá, vamos a ver que tienen un mensaje tremendo, ¿no? Bien, voy a compartirles entonces mi pantalla para que empecemos a desarrollar el tema. A las personas que recién se integran, vamos a estar hablando de la autoridad, ¿no? La autoridad, cómo construirla, basados en el ejemplo del Señor, que obviamente es nuestro maestro de maestros, ¿no? Entonces, compartir pantalla, ustedes me dicen si la ven. ¿Sí la ven todos? Sí, amén. Bueno, vamos a estar hablando entonces de la autoridad de Jesús. ¿Acuerdan que hay un principio de autoridad que habla de que la autoridad que no se ejerce, ¿qué pasa? Se pierde. Se pierde. Pierde, ¿no? O sea, la autoridad que no se ejerce se pierde, pero hay que saber en qué momento tenemos autoridad y cómo podemos ejercerla, ¿no? Y entonces vamos a estar hablando de algunas pinceladas de autoridad y todo eso. Entonces, la autoridad del Señor fue una autoridad casi que desde que él empezó su ministerio a ser cuestionada, ¿no? O sea, inicialmente y con mayor fuerza por el liderazgo de la época, ¿no? Entonces, vamos a leer este versículo para apoyarnos en él y arrancar, digámoslo, de qué manera, y lo vamos a desarrollar un poquito, cómo este tipo de liderazgo comenzaron a cuestionar, digamos, la autoridad del Señor. Por ejemplo, eso está en Marcos 11, 27 al 33, es una historia muy conocida. Bueno, voy a leerla y ustedes la van siguiendo ahí, ¿no? Los que tengan Biblias, pues ubíquense ahí en Marcos 11, 27, porque hay algunas cosas del contexto que vamos a estar como mencionando. Dice la palabra del Señor que volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré también yo una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, y si decimos de los hombres, entonces se preguntaban, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta, ¿no? Así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, pues entonces yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, esta historia que está aquí, a ver si ustedes me responden, porque dice, volvieron entonces a Jerusalén. Entonces, ¿quiénes volvieron entonces a Jerusalén? Más o menos si conocen el contexto. ¿Quiénes volvieron entonces a Jerusalén? ¿Qué se acuerdan ustedes ahí de eso? O por lo menos esta historia que vimos aquí, porque volvieron, ¿no? Si dice volvieron es porque ya habían ido. ¿Estamos claros, cierto? De hecho, esta era la segunda vez que ellos iban a Jerusalén, y la primera vez que ellos fueron a Jerusalén, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Cuando digo ellos, me refiero a Jesús y sus discípulos, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, pero es que Milena me dice por acá, sí, que la entrada triunfal, sí, está bien, eso fue cuando él llegó a Jerusalén, pero hubo un evento, digamos, cuando ellos entraron a Jerusalén todavía no hubo bronca con el liderazgo, ¿no? Pero como aquí estamos hablando de autoridad que la están cuestionando, ¿qué es así, Marquitos? No, creí que era cuando él echó a los mercaderes del templo, pero fue la misma semana el mismo día que entró. No, de hecho sí, es eso, exactamente. Porque sí, la entrada triunfal a Jerusalén se dio, pero acuérdense que cuando el Señor entró triunfalmente a Jerusalén, lo primero que hizo fue ir ¿a dónde? Al templo. Al templo, ¿no? Y ahí se dio toda la bronca que ya nosotros sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, el Señor ya había ido al templo y todos conocemos la historia, lo limpió, en una demostración obviamente de autoridad espiritual, ¿no? O sea, él como Mesías, como hijo de Dios, que él sabía obviamente que así lo tenía bien claro, con esa autoridad, pues obviamente entró al templo y lo limpió porque pues obviamente no le gustó lo que vio ahí. Acuérdense que lo que él vio ahí fue una cantidad de ventas y todo eso, que a veces, ahora que menciono eso, hay mucha gente que pregunta y siguen preguntando que qué diferencia hay entre las ventas que se hacen hoy en las iglesias con todo esto que hay ahí, es muy diferente, ¿no? O sea, una cosa es cuando uno hace ventas en las iglesias y obliga a la gente a que tiene que comprar o invertir en otras cosas, y otra cosa es cuando hay iglesias que venden, que tienen un bazarcito ahí, venden pulseritas, venden cosas ahí como para recoger para la misma iglesia, ¿no? Eso son cosas muy diferentes.
En este caso, esos eran negocios ya bien montados, negocios que estaban bien establecidos precisamente para lucrar con la necesidad de la gente. No sé si ustedes se acuerdan o han escuchado que la gente venía de muy lejos al templo y obviamente para no traer esos animales desde tan lejos cargando, imagínate uno cargando una oveja desde kilómetros, entonces mejor uno llegaba ya al templo y la compraba, ¿cierto? Pero claro, ahí se la vendían a 3 veces más cara, ¿no? Entonces era totalmente un negocio de usura y por eso él habló ahí de que eso lo habían convertido en una cueva de ladrones, ¿no? Entonces, obviamente todo eso que el señor denunció, pues no le gustó para nada a todos los líderes de la época, porque les estaba como poniendo en riesgo el negocio, ¿no? Entonces, todo eso fue lo que pasó. Esto que estamos viendo es un contexto, porque acuerden que acabamos de leer un versículo donde ellos están cuestionando la autoridad de él y le preguntan que con qué autoridad hace esas cosas, ¿no? Entonces, desde ese momento en que el Señor desalojó a todos esos mercaderes, de ahí en adelante se comenzó a desarrollar una relación de tensión entre él y todos los líderes, ¿no? Y era una relación que cada día pues se tensionaba más, ¿no? Cada vez ellos lo seguían, le hacían preguntas, lo cuestionaban, y él obviamente, sin perder su cordura, aunque a veces la perdía, pues les contestaba, les echaba indirectas y todo eso, porque había, digamos, por el lado del Señor estaba la preocupación de lo que él decía, bueno, el templo, que era un templo de oración, pues lo han convertido en una cueva de ladrones, y en vez de dar un verdadero culto a Dios, pues más bien estaban abandonando el verdadero sentir de lo que era el templo como tal, y también obviamente su autoridad como hijo de Dios, pues claro, se veía rechazado, ¿no? O sea, la gente por lo menos los líderes no la reconocían, eso por un lado, y por otro lado, obviamente de parte de los líderes religiosos, pues ellos están viendo cómo su negocio estaba en peligro, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, como les decía, comenzaron a cuestionar cada vez más la autoridad del Señor y todo eso. Y él aprovechaba, obviamente, para darle sus indirectas en algunas de sus prédicas, porque él sabía que los fariseos estaban ahí escuchando, ¿no? Por ejemplo, cuando él les dio allá en Mateo 21:33 la parábola de los labradores malvados, pues estaba obviamente hablando directamente a los fariseos, ¿no? Porque ese es un mensaje casi que dirigido a ellos. Después comenzó a dar un sermón en Mateo 24 sobre los fines de los tiempos y comenzó a hablar de los falsos profetas y todo ese asunto. Entonces, fue una relación ahí ya tensa, ¿no? En la cual el Señor cada vez que podía aprovechaba para echarles indirectas a ellos por medio de las parábolas y todo eso. Pero bueno, ya entrando, digamos, al tema de la autoridad como tal, el punto central de todo eso que pasó ahí en cuanto a no solamente el desalojo de los mercaderes, sino todo ese cuestionamiento y lo que leímos ahorita de las preguntas que ellos le hacían al Señor, el tema central de eso tenía que ver con la autoridad, ¿no? O sea, no podemos negar nosotros que la autoridad es clave, digámoslo, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Ya sea una autoridad espiritual o ya sea una autoridad natural, ¿no? Entonces son cosas que uno como persona pues necesita saber. Por eso es que hay una pregunta siempre que uno está ahí es, ¿bajo qué autoridad vive, no? O sea, ¿cuál es la autoridad si es espiritual, en qué reino estás? O sea, porque dependiendo del reino donde uno esté, pues uno determina cuál es la autoridad que rige la vida de uno, ¿no? Entonces, este tema de la autoridad es algo que va ligado a la vida misma, ¿no? ¿Quién tiene la autoridad o quién gobierna sobre nuestra vida? ¿A quién debemos nosotros como personas obedecer? ¿Es necesario obedecer a Dios o a los hombres? Primeramente a Dios. Bueno, todas esas preguntas que uno se hace sobre el tema de la autoridad, ¿no? O sea, ¿por qué los padres tienen autoridad sobre los hijos? ¿Por qué los esposos tienen autoridad sobre las esposas? ¿Por qué los gobernantes sobre los ciudadanos? ¿Por qué los pastores sobre la iglesia? Entonces son muchos temas cuyo, digamos, esencia de las preguntas estas que giran alrededor de lo que es la autoridad, ¿no? Entonces es importante tener, digamos, criterios como para uno responderla, ¿no? Pero básicamente para uno responder estas y muchas más preguntas ligadas con la autoridad, pues uno tiene que preguntarse primeramente de dónde proviene la autoridad. Entonces, más adelante el Señor lo deja muy claro que la autoridad pues solamente tiene dos fuentes, ¿no? O la autoridad viene de Dios o la autoridad viene del hombre. Una de dos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los gobernantes, a las personas y todo eso, uno sabe que hay cierta autoridad que viene del hombre, pero a la larga detrás de eso hay una autoridad legítima y auténtica que es donde está Dios, ¿no? O sea, la autoridad a la larga proviene legítimamente y auténticamente de Dios, ¿no? Pero bueno, el caso es que vamos a desarrollar un poquito esto que pasó en Marcos antes de pasar a Lucas 7, que creo que es la parte más central de lo que queríamos hablar hoy, de cómo construir autoridad. Pero entendamos un poquito esto de por qué se la cuestionaban a él, ¿no? Principalmente los líderes y el liderazgo, ¿no?
Entonces, leímos ahí en Marcos, ahorita que acabamos de leer, que vinieron a él, porque ellos regresaron al templo, dice la palabra ahí que vinieron a él los escribas, y no solamente los escribas, sino los principales sacerdotes, y vinieron inclusive los ancianos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es que esa gente cuando vio que él volvió, porque se volvieron, cuando vio que él volvió, claro, acuérdense que ellos estaban totalmente ofendidos y enojados todavía porque él había echado todas esas ventas y todo eso, el negocio estaba en peligro, ¿no? Entonces, esa gente estaba todavía enojada, ¿no? Por lo que había pasado el día anterior cuando ellos llegaron y limpiaron y purificaron el templo, ¿no? Entonces, claro, cuando vieron que él regresó, que es lo que dice la palabra que leímos ahorita ahí en Marco, cuando vieron que él regresó, entonces inmediatamente le llegaron a él ahí una comisión, ¿no? Digámoslo, y no era una comisión cualquiera, dice que llegaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, ¿no? Entonces, básicamente esta gente venía en representación del Sanedrín. Acuérdense que el Sanedrín era la autoridad máxima, digámoslo ahí, digamos, en lo que era la parte del pueblo judío, ¿no? Eso era lo máximo, y cuando venía el sumo sacerdote, pues eso era pues, ya lo máximo de lo máximo. Pero en este caso vinieron los principales sacerdotes, era un grupo compuesto no solamente por el sumo sacerdote en funciones, sino por otra gente que obviamente tenían cierto trabajo importante ahí dentro del Sanedrín, ¿no? La mayoría de ellos eran de los saduceos. Recuerden que habían fariseos, saduceos, habían escribas, habían otro tipo habían varios grupos, ¿no? Pero los saduceos eran como uno de los que más tenían participación ahí. Entonces llegaron ahí, que eran básicamente los que servían el templo, llegaron los escribas, que los escribas pues no eran propiamente una secta, era un grupo que se dedicaban propiamente al estudio de la ley, y eran generalmente los que se encargaban de enseñar y todo eso, que eran los escribas. Y después también dice que vinieron los ancianos, ¿no? O sea, imagínate, era una comisión de peso, ¿no? Los principales sacerdotes, los escribas, y también venían los ancianos, que los ancianos básicamente tuvo su origen en el antiguo Israel, que dice ahí que eran las cabezas o eran las personas que representaban a cada tribu, a cada familia, ¿no? Entonces, esa era la comisión que vino directamente del Señor digamos, a hacer el reclamo, a preguntarle, ¿no? Lo que leímos allá, ¿no? Entonces, lo primero que le preguntan al Señor es, ¿con qué autoridad haces esto y quién te la dio, no? O sea, ¿y por qué le preguntaron eso? Bueno, este grupo que vino, que representaba a Sanedrín, la responsabilidad que ellos tenían básicamente era de mantener, aparte del orden y todo eso, mantener, digamos, que todo lo que contemplaba la ley dentro del templo, pues se mantuviera de una manera ortodoxa, ¿no? O sea, inquebrantable, digámoslo así. Entonces, al ellos preguntarle al Señor con qué autoridad hacía eso, ellos estaban en su derecho, ¿no? Porque básicamente parte de lo que ellos tenían que velar era eso, ¿no? De que todo lo que la ley mencionaba, pues se mantuviera de una forma casi que de manera ortodoxa, ¿no? Entonces ellos están en su papel, digámoslo, de preguntarle por qué lo hacían, ¿no? Ellos a la larga, digamos, ellos admitían que el Señor tenía cierta autoridad, ¿no? Porque acuérdense que cuando el Señor en los 4 evangelios se menciona eso, y más adelante lo vamos a ver, que cuando el Señor comenzó a predicar y su fama se iba extendiendo, dicen los 4 evangelios que para que algo aparezca en los 4 evangelios, acuérdense que tiene que ser algo muy, muy importante, ¿no? Decía que la gente lo veía al Señor y que Él les enseñaba como quien tiene autoridad, ¿no? No como los escribas, ¿no? Entonces sí se le reconocía cierta autoridad al Señor, pero inclusive todo este liderazgo, a veces para tratar de explicar el por qué el Señor saca demonios, porque era innegable que lo hacía y la gente lo podía ver, ellos más bien como para salir del paso decían, no, es que él saca demonios por el mismo Belcebú que tiene, ¿no? Entonces lo podemos ver ahí en Marcos 3:22 cuando decía, es que él saca demonios porque, como diciendo, él saca demonios porque es del mismo bando, ¿no? Que esa es la famosa blasfemia del Espíritu Santo, ¿no? Cuando uno atribuye al diablo, digamos, obras que son de Dios, ¿no? Entonces, en el fondo le reconocían cierta autoridad, pero no le reconocían que era una autoridad proveniente de Dios mismo, sino que era del mismo Belcebú, ¿no? Entonces, sabían, lo que quiero darles a entender a ustedes es que en el fondo ellos reconocían que Jesús tenía cierta autoridad, lo que pasa es que no se la querían reconocer como tal, ¿no? Y prácticamente llegaron a esa conclusión de que era una autoridad del diablo porque ellos básicamente en ningún momento se la dieron al Señor. Ellos decían, pero si esa autoridad con la que Él hace esas cosas no se la dio el Sanedrín, no se la han dado los fariseos, no se la dio el sumo sacerdote, no se la ha dado nadie, ¿no? Entonces, como no se la dio nadie del grupo del Sanedrín, entonces por eso se la atribuían
a Belcebú, digamos, al enemigo, al diablo, pues en este caso, ¿no? Entonces, además, ellos obviamente no tenían ninguna capacidad de, la autoridad que el Señor ejercía, ellos no tenían ninguna autoridad de dársela, porque esa autoridad solo se la podía dar Dios, digámoslo, a Jesús, ¿no? La misión en este caso, de los líderes no era darle la autoridad a Jesús, sino reconocérsela por medio de todas las señales que él dio, ¿no? O sea, la palabra respaldaba exactamente todo lo que el Señor hacía, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia, ahora que menciono eso, hay mucha diferencia entre otorgar una autoridad y en reconocerla, ¿no? Digamos, la autoridad del Señor solamente Dios se la podía dar porque Él venía en nombre de Él. Y a todos estos grupos de fariseos y saduceos lo único que les quedaba era reconocérsela. Pues porque hay mucha diferencia, como les decía, entre otorgar una autoridad y en reconocerla. Y ahí se menciona el ejemplo de, por ejemplo, en el caso del pastoreo, por ejemplo, los pastores, ¿no? La Biblia en Efesios 4:11, cuando habla de los dones ministeriales, dice que el Señor constituyó unos apóstoles, profetas, y habla del pastor como tal. Entonces, es un don dado por Dios, digámoslo así, no por nadie, ¿no? Entonces, no es que una iglesia decida, y por eso es que todo esto del pastoreo, el ser pastor, no es algo que se herede, ¿no? No es que si yo soy pastor, entonces automáticamente mi hijo es pastor y el hijo de mi hijo es pastor, no, porque no es la iglesia la que hace a un pastor, digamos, porque eso es un don de Dios, ¿no? O sea, es un llamado, ¿no? Lo que sí tiene responsabilidad una iglesia, en este caso el pastoreo, es reconocer si la persona realmente tiene ese llamado, si tiene ese don que es de Dios, y en el caso de que lo reconozca, pues darle el acompañamiento y verificar que la persona pues se acomoda, o sea, o digamos que se sujeta a todos los criterios que están en la palabra para que una persona sea pastor, ¿no? Acuérdense de lo que está en primera de Tito 3:17, Timoteo, perdón, 3:17, en Tito 1:5-9, donde habla de las características que debe tener un obispo, un pastor, ¿no? Pero bueno, eso es nada más para ver la diferencia entre lo que es una autoridad otorgada y una autoridad reconocida, ¿no? En el caso del pastoreo, después de la iglesia, lo que debe es reconocer que la persona realmente tiene el llamado, porque no es algo que uno forme una escuela, uno los puede, digamos, uno puede, ahora ustedes dirán, pastor, pero hay iglesias que tienen, digamos, cursos o, ¿cómo podríamos llamar? Escuelas o formación de pastores, pero no es algo que se imponga, ¿no? La responsabilidad de la iglesia en medio de esa formación es reconocer si las personas realmente tienen o no tienen el llamado. Porque hay muchas personas que pueden creer que tienen el llamado de pastor, pero en el caminar o en el camino se quedan, ¿no? Porque realmente hay que demostrar que realmente se tiene el llamado, ¿no? Entonces, en este caso de los líderes con el Señor, ellos lo único que tenían que hacer era reconocer la autoridad de Jesús, no dársela, porque ellos esperaban era que ellos le hubieran dado la autoridad al Señor, pero no, la autoridad de Él no venía de hombres, ¿no? Realmente era una autoridad que solo Dios le podía dar. Entonces, ellos en ese sentido habían fracasado, digámoslo, en reconocerlo, ¿no? Se resistieron a eso. De hecho, ustedes ven que aunque algunos creían en Él, como lo dijo Nicodemo, acuerden que Nicodemo le dijo al Señor muy en privado, recuerda cuando lo buscó de noche, le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Eso está en Juan 3:2, justo antes de que el Señor le dijera que tenía que nacer de nuevo. Pero ¿qué pasa? Está bien, sí, sabemos que tú eres el Hijo de Dios, pero no lo sabemos, pero no lo reconocían, ¿no? Porque realmente no les convenía. Entonces, ellos estaban muy ofendidos por las dos entradas que el Señor había hecho a Jerusalén. Bueno, la primera, obviamente, como había entrado con toda la pompa y el pollino y las caldas y todo eso. Y lo del templo, eso los tenía ellos muy, digamos, como incómodos, ¿no? Y nunca se pusieron a pensar que realmente eso estaba profetizado. La entrada del Señor en Jerusalén estaba profetizado en Zacarías 9:9. Y digamos que la visita al templo y todo lo que él hizo ahí, mal o bien está en Malaquías 3:1-5. Si usted lee Malaquías 3 del 1 al 5, usted se va a dar cuenta que ahí habla algo del templo y de la purificación y todo eso. Entonces, eso estaba escrito, pero obviamente ellos estaban cegados por esa hambre y esa sed de autoridad, ¿no? Entonces, a pesar de todas esas señales, que fueron varias, ellos no quisieron reconocer a Jesús como el Mesías. O sea, siempre que tenían la oportunidad digamos, como que le cuestionaban la autoridad con la que hacía las cosas. Entonces, porque ellos básicamente en medio de su religiosidad lo que estaban era colocándose a sí mismos como una autoridad superior a lo que la palabra misma determinaba, ¿no?
al ponerse por encima de lo que las profecías decían del Mesías, pues básicamente se estaban poniendo por encima de la palabra de Dios, y recuerden que Dios y su palabra pues son lo mismo. Entonces tratar de ponerse o tratar de tener una autoridad por encima de la palabra es lo mismo que tener una autoridad por encima de Dios, que puede ser muy similar e igual de grave como lo fue en esa época a lo que es el famoso declarar hoy en día, ¿no? Yo declaro, yo confieso, que creer que la palabra que uno pueda decir esté por encima de Dios mismo y casi que obligarlo a que él haga lo que uno quiera que haga, ¿no? Entonces era parecido a lo que se veía en ese entonces, ¿no? Entonces ellos comenzaron a preguntarle a él con qué autoridad, y el Señor obviamente en vista de todo eso, pues más bien los, digamos, digamos que les contraatacó con otra serie de preguntas que no era que él quería, digamos, salirse del paso, porque le preguntan con qué autoridad haces lo que haces, ¿no? Entonces dice, bueno, yo les voy a hacer otra pregunta más bien, o sea, el bautizo de Juan era del cielo, de los hombres, no era que él quería hacerle el quite a contestar la pregunta, sino que él quería más bien abordar el tema del que estamos hablando, que es de la autoridad del origen mismo, ¿no? O sea, poner en evidencia que ellos no eran coherentes, como todo el mundo sabía, ¿no? Todo el mundo sabía que los fariseos no eran muy coherentes en lo que decían, en lo que hacían. Entonces, cuando él les pregunta, ¿el bautizo de Juan era del cielo o de los hombres? Él quería comprobar varias cosas, ¿no? Que tenían que ver con eso. Lo primero era si toda esta gente, el Sanedrín, los líderes, si realmente tenían la capacidad o no para reconocer una autoridad divina. Porque ellos, digamos, como líderes, como los máximos representantes digamos, de la relación del pueblo con Dios y como tal, el deber de ellos era saber reconocer cuando una persona actuaba con la autoridad divina o cuando no. Por eso es que él le preguntó, ¿y el bautizo de Juan qué? ¿Del cielo de los hombres? Que ahí es donde el Señor también está haciendo énfasis que la fuente de la autoridad son dos básicamente, o la autoridad viene de Dios o la autoridad viene de los hombres, ¿no? Entonces, los puso ahí como en un aprieto, ¿no? A esta gente, porque si ellos contestaban y la respuesta no era algo tan coherente, pues se ponía en entredicho la autoridad misma que ellos tenían, ¿no? Y por tanto, obviamente, no tendrían ningún derecho ni a seguir cuestionando al Señor, ni la autoridad con la que él hacía las cosas. Entonces, ellos entraron ahí en un dilema, ¿no? ¿Y qué es lo que los lleva a ese dilema? Varias cosas, ¿no? Lo primero, obviamente, el testimonio mismo que dio Juan el Bautista. Ustedes se acuerdan que a veces hemos hablado del testimonio de Juan el Bautista, donde a él mismo le preguntaban que si él era el Mesías, ¿no? Y si a uno le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Dice, no, yo no soy, yo ni siquiera soy digno de amarrar. Entonces, imagínense el testimonio que tenía Juan el Bautista como para que lo confundieran o para que la gente pensara que si él era el Mesías o no. Entonces, si ellos aceptaban que Juan era un profeta, pues obviamente, o sea, es que esta gente hilaba delgado, ¿no? Si ellos aceptaban que Juan era un profeta, pues automáticamente estarían aceptando que Jesús era el Mesías, porque precisamente una de las funciones de Juan el Bautista era anunciar al Señor y dar testimonio de él, ¿no? De hecho, en Juan 1:29 dice la palabra que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Entonces, claro, si ellos reconocían que Juan era un profeta, pues automáticamente tenían que darle la aprobación de que Jesús era el Mesías, porque parte de mucho de lo que Juan vino a anunciar fue precisamente eso, ¿no? De que Jesús era el Mesías. Entonces, hay que notar ahí que Juan no es que Juan le está dando ninguna autoridad a Jesús como tal, ¿no? Porque recuerden que la autoridad de Jesús, ningún hombre se la puede otorgar, la autoridad de Jesús venía directamente del Padre, ¿no? Pero obviamente al decir que él era la persona a la que se refería Isaías 40:3-4, cuando dice que voz que clama en el desierto y toda esta parte que ustedes ya conocen, pues obviamente con esa autoridad que le da el ser el protagonista de esa profecía, pues obviamente eso le permitió identificar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, ¿no? Entonces ahí tenían un pleito los líderes de decir, bueno, si decimos obviamente que Juan es profeta, entonces automáticamente tenemos que reconocer también que Jesús es el Mesías, por ese lado no nos conviene. Había digamos, una duda por parte de ellos, ¿no? Entonces, eso se convirtió en un problema para ellos. Estamos hablando de la respuesta que ellos debían dar al Señor, ¿no?
Porque imagínense ustedes que el llamamiento, digamos, ese llamado que Juan el Bautista hacía al pueblo para que se arrepintieran de sus pecados y todo eso, obviamente lo convertía en un auténtico profeta de Dios porque mucha gente se arrepintió, ¿no? Más sin embargo, ahí en Lucas 7:30, que ahora más adelante lo vamos a ver también, toda esta gente, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, ellos no quisieron ser bautizados por Juan en ningún momento, aunque todo el mundo se bautizó, todo el mundo terminó por creer las palabras, porque el Señor ahí en Lucas habla de Juan, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver, no quisiera adelantarme. Él habla de Juan el Bautista, entonces la gente al ver que el Señor habla de Juan el Bautista, muchos decidieron bautizarse, más sin embargo, el liderazgo que estaban ahí, toda esta gente, los sacerdotes, escribas y fariseos, ellos no quisieron bautizarse por Juan el Bautista porque ellos no consideraban que no necesitaban arrepentirse de nada. Acuérdense que más de una vez y parte de lo que ellos tuvieron problema con el Señor fue lo mismo, ¿no? Y decían, pero ¿por qué? Si nosotros somos, cuando el Señor les decía van a ser libres, conocerán la verdad y serán libres, ¿por qué? Si nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros no somos ningunos esclavos de nada, ¿no? Después con el ciego aquel y dice, pero ¿qué? Es que los justos somos ciegos. Entonces ellos siempre creían que estaban por encima de todo y ellos, si creían que necesitaban, jamás iban a reconocer que necesitaban arrepentirse de nada, ¿no? Acuérdense del fariseo cuando oraba y decía, aquí estoy, Señor, porque yo cumplo la ley, yo ayuno, yo hago, bueno, de todo, ¿no? Siempre con esa vanagloria, ¿no? Entonces era un problema para ellos realmente reconocer eso. Entonces el Señor obviamente les creó una situación bien complicada y ahí donde uno ve la sabiduría del Señor siempre para salirse de todas esas tretas que le ponían, ¿no? Siempre había una respuesta muy, muy sabia, ¿no? Entonces, claro, ellos, como no aceptaban la autoridad de Dios, pues tampoco podían aceptar la autoridad de Jesús, y como no aceptaban la autoridad de Jesús, entonces no les venía tampoco decir que Juan era realmente un profeta de Dios, ¿no? Entonces, y también, obviamente, si había ese dilema ahí, de que si uno no acepta la autoridad del Señor, o sea, si tú aceptas que Cristo es el Hijo de Dios, pero no aceptas la autoridad de Él, pues no estás aceptando la autoridad de Dios mismo, ¿no? Como dice Juan 13:20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que envió, ¿no? Entonces, es toda una cadena realmente, entonces, realmente había una situación bien, bien complicada para ellos para poder contestar eso, porque ellos no querían para nada reconocer la autoridad del Señor, ¿no? Entonces, al final, pues, salieron con la más fácil, ¿no? Pues no sabemos, ¿no? No sabemos. Entonces, pues el Señor también les dijo, bueno, entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago eso. Entonces, ese no sabemos de ellos, no era que no supieran, ellos en el fondo lo sabían, o sea, ellos sabían la respuesta, pero comenzaron a cavilar y a ver los pros y los contras, entonces digo, bueno, mejor digo que no sé. Entonces, básicamente era como para una escapatoria para no aceptar al Señor, y ahí pues obviamente recuerden toda la cadena, ¿no? Si aceptaban a Juan como profeta, tenían que reconocer al Señor, entonces por eso no les convenía. Si decían que eran de los hombres, entonces ¿por qué la gente se les iba a venir encima? Bueno, todo un rollo, entonces vieron una manera muy fácil de escaparse para no contestar esa pregunta, pero bueno, entonces, pero no era que no supieran, realmente lo de ellos no era ignorancia, sino sagacidad, ¿no? Era como un juego de poder, básicamente. Entonces, hoy en día, esa postura, ese no sé, desde esos tiempos hasta el sol de hoy se usa, ¿no? O sea, hay mucha gente que ve las maravillas, hay gente que ve la mano de Dios y sigue contestando un no sé, ¿no? Realmente no sé quién ve las maravillas y dice, no sé quién hizo esto, realmente alguien debe haberlo hecho, pero ¿fue Dios? No sé, no sé, no sé. O sea, hoy en día se sigue usando esa estrategia de ese no sé para poder esquivar, ¿no? Para esquivar. Entonces, bueno, adelantándome un poquito para irme acercando ya a Lucas 7, que es lo que quisiera que desarrolláramos un poquito más. Ellos, como les decía, no era que no tuvieran un problema de conocimiento, esa gente sabía muchísimo, sino básicamente no estaban dispuestos a someterse, digámoslo, a la autoridad de Jesús, ¿no? Básicamente, ¿no? El Señor lo dijo muy fácil, ¿no? En Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, ¿no? Como quien dice, o sea, si ustedes se meten de lleno al verdadero espíritu de la ley, ustedes van a saber si realmente lo que yo enseño es o no es de Dios y si el Padre y yo somos o no realmente uno mismo, ¿no? Entonces, el problema de todo este liderazgo básicamente es lo que está ahí en Juan 3:19. Ellos amaban más la oscuridad en la que se movían, sus negocios, etcétera, que dejarse alumbrar por la luz del Señor, que fue lo que llegó ahí, ¿no? O sea, y esta es la condenación, dice Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas y porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, ¿no? Entonces, ellos se cerraban básicamente de esa manera y lo que vamos a ver es esa autoridad cuestionada por los líderes, ¿no? Ya vieron el contexto, el Señor llegó en su autoridad divina que tenía, sanó el templo, que era un templo de oración. Eso no le gustó al liderazgo, se comenzó a crear una relación tensa entre ellos. Cuando tenían la oportunidad le cuestionaban su autoridad. El Señor les hacía preguntas para hacerlos caer en cuenta del error en el que estaban, pero era un liderazgo muy cegado de poder y básicamente ellos no querían doblar su mano y por eso querían estar aún por encima de la palabra misma, ¿no? A pesar de todas las evidencias que daban del Señor, ¿no? Entonces, la autoridad de Jesús, inicialmente cuestionada por los líderes, ya lo vimos ahí, pero no solamente por los líderes, ¿no? También en su momento fue cuestionada por los suyos mismos, ¿no? O sea, en Mateo 13:54 dice la palabra del Señor, y venida a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, bueno, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros, ¿no? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, pues no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, ¿no? Entonces, acuérdense, acuérdense qué es lo que a uno le da autoridad, ¿no? A uno la autoridad se la da la imagen, ¿cierto? Y la imagen a uno se la construye de su propio testimonio o a la larga su propia integridad. Eso es un juego de palabras que ustedes ven flechas para los dos lados, para todos lados. ¿Por qué? Porque están ligadas, ¿no? O sea, uno no podría tener autoridad si no tiene imagen y uno no podría tener imagen si no tiene un testimonio que lo respalde y el testimonio de uno está muchas veces basado en la integridad misma, ¿no? Que ahorita vamos a desarrollar un poquito esto de la integridad. Pastor, Entonces, sí. Se me viene una pregunta bueno, viendo la integridad, el testimonio, bueno, ahora va con los suyos, pero con este Sanedrín y con estos líderes, a ellos, ¿por qué les dolía reconocer la autoridad? ¿Era como lo veían a él o como representaba él la imagen? ¿Qué era lo que ellos esperaban? Porque, bien o mal, como dices tú, ellos sabían la autoridad, pero ¿por qué les dolía reconocerlo a él como una persona especial, una persona que ahí, como dices, hizo milagros, caminó en integridad? Entonces, ahora también uno dice, bueno, uno ve una persona íntegra, que tiene un llamado, un don de Dios, pero a veces cuesta que la gente lo siga, cuesta reconocerle esa autoridad, lo menosprecian. Entonces, ¿qué es lo que no veían en él? Digámoslo en otras palabras. ¿Sí me entendés? ¿Por qué alguien quiere participar? ¿Por qué ustedes creen que les costaba tanto al liderazgo de esa época reconocerle la autoridad al Señor? O sea, ¿qué se les ocurre? ¿Por qué se imaginan? O sea, ya ustedes vieron que parte de la respuesta ya la tienen ahí, de por qué se dio esa relación tensa y por qué buscaban la manera de cuestionarlo, pero ¿por qué creen ustedes? Por orgullo. Orgullo, vamos haciendo la lista. Y por la También forma en era- la que llegó Jesucristo, que ellos lo esperaban como un aspecto como el de ellos, y no una persona humilde. Ok. Fernando. Yo diría también que por religiosidad. Religiosidad. Yo pienso que también porque si reconocían, también ellos perdían la autoridad que traían. Ok. ¿Qué más? Por la Sí, pérdida- pastor, porque a ellos no les temían convenía, perder su sinceramente. poder. Perdón. ¿Quién habló? Hablaron dos a la vez. Perdón. Gemma. Hable, Davis. No, adelante. Ah, bueno, gracias. Que temían perder su poder o según ellos iban a perder ese liderazgo. Pienso, ¿verdad? Yo digo que Ok. porque a ellos no les conviene, o sea, no les convenía, pastor. Porque ellos estaban en una posición de que a ellos Ok. les gustaba, de seguro. No les Sí. convenía. Yo asocio Imaginen. por el estatus económico que ellos tenían y por la apariencia física,
de saber que venían de una clase baja, digamos, en ese momento, ¿verdad? De ser carpintero. Ok. Sí, todas las razones que ustedes dicen son totalmente válidas, ¿no? Y todas también. Curiosamente en estos días, y voy a buscar esa entrevista y se la voy a poner ahí para ver si la ven, es que, bueno, el que la quiera ver, porque a veces les pongo video y no lo ven. Pero era una entrevista que le hacían a un filósofo, un señor chileno, 92 años, y mira, o sea, y se pone a ver esa entrevista y usted se pone a pensar y dice, ay, cómo quisiera yo llegar a mis 92 años así, con esa tranquilidad y esa paz, ¿no? Y estamos hablando de un señor filósofo en letra y todo eso, pero hablando de... Y lo más tremendo es que en el set eran gente joven y había una señora agnóstica ahí, pues como todo, ¿no? Cada que el señor está hablando de Jesús y todo, esa señora haciendo malas caras. Entonces, a él le preguntaron, que está ligado con esto y ahora que es casual, ¿no? Pero me voy a apoyar en esa respuesta que él dio porque es una respuesta, me parece muy, muy convincente, que él estaba hablando de la religiosidad de la Iglesia Católica, de la Virgen María, de los escapularios, de todas esas cosas a las cuales se le pretende dar más poder inclusive que al mismo Cristo, ¿no? Que detrás de todo eso a veces está como esa intención de invisibilizar a la persona de Jesucristo. Por eso ustedes, no sé si han escuchado que los católicos son más marianos que cristianos, ¿no? O sea, un católico sabe más de María que de Cristo. Le duele más María que de Cristo. O sea, se puede hablar mal de Cristo, pero y puede que no pase nada, pero si se habla mal de María, pues se arma el rollo, ¿no? Entonces le preguntaban a ese señor, ¿por qué cree usted que hay esa intención de invisibilizar o de ocultar a la persona de Jesucristo? Que es parecido, digamos, ahorita como la pregunta que hacíamos ahorita de por qué, cuál será la intención por la cual costaba que le dieran la autoridad o el reconocieran la autoridad. Eso. Entonces el señor contesta en su lenguaje chileno, ¿no? Porque hay que ser para entenderle, porque él decía, claro, es que cómo reconocer a Jesús o cómo darle visibilidad si es un gallo muy peligroso. Digamos, gallo en Chile quiere decir como un tipo, ¿no? Como una persona. Un gallo, o sea, cuando dicen, por ejemplo, si yo le digo, si estuviéramos en Chile, yo diría, oye, David, usted es un gallo joven, o sea, es una persona joven, ¿no? Entonces, ¿cómo no darle la visibilidad a Jesús si es un gallo o una persona? ¿Por qué? Es una persona peligrosísima, o sea, en el tiempo que él llegó ahí, representó un peligro tremendo para lo que, digamos, el estatus que se movía en ese momento, que era algo que Karen decía también. Imagínense, que llegue alguien que te diga a ti, es que los últimos eran los primeros. O sea, ya empezando por ahí ya comienzan a crear roncha, ¿no? Es que bienaventurados los perseguidos. Entonces, de hecho, Mateo 5 en la bienaventuranza es como una bajada a piso tremenda de lo que es el verdadero reino de Dios, ¿no? Porque en ese entonces, claro, si tú eras pobre, eras desechado. Si tú eras un mendigo, era lo peor de la sociedad. ¿Me entiendes? Ahí lo que valía era tener opulencia, los sacerdotes, los grandes templos y todo eso. Entonces, que llegue alguien a decir, bienaventurado el quebrantado, bienaventurado los misericordiosos, bienaventurado el que es perseguido por causa de la justicia. Entonces, claro, era un discurso muy peligroso para la época y entonces por eso había que, y no solamente había que invisibilizarlo, sino había que, o sea, lo que surgió en la mente de todo ese liderazgo no era no le demos importancia, o sea, invisibilicemos, ¿no? Lo que vino a la mente de todo ese gremio era que Matarlo. Eliminarlo. o sea, borrarlo, ¿no? Como quien dice, como dirían en Colombia en un lenguaje muy de los carteles, darle piso. Así se habla en lenguaje muy popular, ¿no? Peligrosísimo. Entonces, claro, no se le podía dar una autoridad, había que tratar era de ver cómo se callaba, ¿no? O sea, cómo esa voz se minimizaba. Entonces, lo que Milena preguntaba era por qué les costaba, por todo lo que ustedes dijeron, por el estatus, por el negocio que había en la época, por el monopolio de poder que tenían los líderes religiosos, por la vida en la que ellos llevaban, que nadie se las cuestionaba. Y claro, viene el Señor a decirles en su propia cara que son sepulcros blanqueados, generación de víboras, que son, bueno, todo lo que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces realmente el Señor constituyó en su época un verdadero peligro, ¿no? Y aún así, no era lo que mucha gente pensaba que él iba a llegar a ser, ¿no? Que
aparte del pueblo también pensaban que el Señor iba a llegar con espada y a liderar un grupo de revolucionarios y a derrocar al imperio, ¿no? Entonces, eso por el lado de la gente, ¿no? Y parte de la gente no le dio la autoridad porque él llegó con un mensaje diferente, parte del liderazgo porque llegó con para ellos muy peligroso, pero entonces por ahí anda más o menos el asunto de por qué les costaba. Entonces ya vimos que el liderazgo le cuestionaba su autoridad porque no les convenía, les estaba dañando el negocio, pero mucha gente también le cuestiona la autoridad porque en parte por lo que hablamos ahí de que la imagen, el testimonio, la integridad, no era que el Señor no tuviera testimonio, sino que a nosotros nos ha pasado, yo creo que cuando, bueno, sobre todo la gente, los que somos de pueblo y todo eso, a veces alguien del pueblo sale y ubíquense ustedes en que uno sea de un pueblo bien rural y que de un momento a otro nombre como ministro de algo, presidente, alguien del pueblo, y dice, wow, y ese nombre que estudió conmigo, creo y todo, ese no era el que jugamos Rayuela. Entonces, ¿saben qué es Rayuela, no? Así como el avión, ¿no? Ese no era el que jugamos en el recreo y tal. Entonces uno comienza por eso a descalificar a la gente, ¿no? O sea, sin ver lo que la gente puede haber hecho. Entonces lo primero que se le ocurre a uno es decir, ese, y te acuerdan lo que decían del Señor, y es que de ahí saldrá algo bueno, o sea, increíble, ¿no? Entonces, claro, esta gente comenzó a hablarlo de todo lo que enseñaba y decían, pero ese no es el hijo del carpintero, ese no era de que la mamá aquí, el hermano allá y todo eso. Entonces, imagínense la incredulidad tan tremenda que había. Entonces, los suyos mismos, sus amigos, porque los que decían, ese no es el hijo del carpintero, era gente que lo conocía, porque obviamente los que no lo conocían querían saber que era hijo del carpintero. Entonces, era cuestionada por eso es que él decía, bueno, básicamente no se hicieron muchos milagros ahí por la incredulidad, y ahí es donde viene el famoso dicho de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Entonces, esto de la autoridad, que inicialmente fue cuestionada por muchos, pero después reconocida por la gran mayoría, que les decía yo ahorita que eso está en los 4 evangelios, en Mateo 7:28, en Lucas 4:32, en Marco 1:22, en Juan 7:15, que tienen referencia con esto que cuando él predicaba, la gente, dice que la gente se admiraba de su doctrina, o sea, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, ¿no? No como los escribas. ¿Ustedes se acuerdan a qué se refería la gente cuando decían que él enseñaba como quien tiene autoridad? ¿Se acuerdan? ¿Por qué la gente decía que él enseñaba como quien tiene autoridad? ¿A qué se referían? Por su doctrina, creo que era. Sí, él tenía su doctrina y él enseñaba una cosa, pero la gente le decía, mira, eso enseña como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos. Porque lo que él predicaba lo vivía. Porque lo que predicaba lo vivía, ¿no? Entonces, ahí lo pueden, el testimonio, que sí, era básicamente su testimonio, su integridad. Entonces, ahí vamos a ir caminando hacia allá, ¿no? El Señor tenía, ¿qué era lo que le construía la autoridad al Señor? Su testimonio. Su testimonio, su imagen, que él lo que predicaba lo vivía, ¿no? Entonces, por ahí nada más tengamos presente esa parte. Entonces, lo que él predicaba lo vivía, entonces eso le da la autoridad, porque los escribas, precisamente los fariseos, era lo que les faltaba, ¿no? Que ellos predicaban y lo que predicaban no estaba mal, pero no lo vivían, entonces eso les quitaba autoridad y por eso el Señor les decía, hagan lo que ellos les digan que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque, ¿me entienden? Entonces eso ya les quita autoridad. Entonces, por ahí vamos viendo que una parte, y por eso esos 4 elementos que ustedes ven en amarillo ahí están ligados con flechas para ambos lados porque tienen que ver uno con otro, ¿no? Si yo no soy una persona íntegra, difícilmente voy a tener un buen testimonio, y si yo no tengo testimonio, no tengo imagen, y si no tengo imagen, no tengo autoridad. Eso de la imagen, también en algún momento el Señor lo cuestionaron, ¿se acuerdan? Cuando le trajeron la moneda y le dijeron que si teníamos que pagar tributo o no, también tratando de cuestionar la gente de salirse de las autoridades terrenales que tenían. Entonces el Señor pide una moneda. Acuerda que muestra la moneda y dice, ¿de quién es esta imagen? ¿De quién es esta imagen? Y le dicen, del César. Bueno, entonces dele al César lo que es del César, porque si esa imagen es del César, él tiene autoridad sobre eso, sobre esos tributos. Entonces denle a él lo que es de él y denle a Dios lo que él de Dios. Por eso si la imagen que uno proyecta es la imagen de Dios, de un cristiano, si uno proyecta esa imagen, uno tiene que darle a Dios lo que es de él, ¿no? La autoridad mía se rige obviamente en el reino de Dios, ¿no? Entonces tendría que darle a Dios lo que es de él. Entonces, esto está en los 4 evangelios, entonces es importante saber que el Señor tenía autoridad, ¿no? Entonces, había una coherencia tremenda, ¿no? Ya metiéndonos un poquito antes de, ya vamos para Lucas 7, que es donde quiero un poquito.
había una coherencia tremenda entre lo que el Señor dijo, o sea, lo que él enseñaba, su doctrina, como decía David ahorita, lo que él hizo, o sea, sus milagros, o sea, las demostraciones de poder que él dio a la gente, las señales que la gente podía ver, y lo que él era, ¿no? En su esencia, ¿no? O sea, esas tres cosas estaban conectadas, ¿no? Que es parte de la integridad de lo que uno tiene, ¿no? O sea, lo que yo digo, o sea, lo que yo, que básicamente, acuérdense que lo que yo digo, lo que uno habla es como, es el producto de lo que uno qué. De lo que uno es, de lo que uno tiene en su corazón. Siendo como más específico, sí, ¿qué dice tu Marquito? De lo que uno es en su corazón, lo que uno piensa, eso dice. Esa es la palabra, lo que uno piensa, que a la larga lo que uno es, ¿no? Porque la palabra dice en Proverbios 23:7 que tal cual es el hombre y la mujer en su mente, tal es él, ¿no? Entonces uno es lo que uno tiene en su mente, o sea, uno es lo que uno piensa, que a la larga se hace visible o audible en este caso con lo que uno habla, ¿no? Entonces, tiene que haber una coherencia muy, digamos, absoluta entre lo que uno dice, o sea, lo que uno piensa, con lo que uno hace, o sea, en el caso del Señor con sus milagros, su vivencia y todo eso, que es lo mismo de la fe, que hemos hablado de la fe y las obras, ¿no? Y lo que uno es en esencia, ¿no? Lo que uno representa. En el caso del Señor, él tenía claro lo que él era, ¿no? Y lo que él hablaba, lo que él enseñaba iba en coherencia total de lo que él era, y todo lo que él era y lo que él hablaba estaban totalmente coordinados con lo que él hacía, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver ahorita que nos metamos a Lucas 7. Entonces la integridad y la autoridad básicamente tienen que ver con eso, con lo que uno dice, con lo que uno hace y con lo que uno es, ¿no? Para que lo tengamos presente. Varias veces hemos definido el término de integridad. Cuando una persona piensa de una forma, siente de esa misma forma y actúa de esa misma forma, pues uno puede decir que es una persona íntegra, ¿no? Bien, entonces vamos a entrar a Lucas 7. Si quieren, vamos todos a Lucas 7, los que tengan Biblia. Porque Lucas 7, digamos, ahí lo que vamos a ver es como bien detalladito estas tres cosas que estamos viendo aquí, ¿no? Lo que el Señor dijo, lo que el Señor hizo y lo que Él es, ¿no? Lo que Él representa como tal, ¿no? Y que el Señor por medio de Lucas 7, pues nos está dando una señal, digamos, una enseñanza tremenda de cómo construir autoridad. Entonces, bien, entonces, ¿están todos en Lucas 7? Amén. Ok. Entonces, manteniendo, digamos, esa coherencia, lo que uno dice, obviamente tiene que, como les decía, estar en línea con lo que uno hace, y eso de estar fundamentado, digamos, de reposar, o la base donde eso se reposa es lo que uno es propiamente, ¿no? Por eso cuando usted escucha alguna enseñanza, alguna doctrina, acuérdate que siempre uno lo aconseja, pésenlo, ¿no? Pésenlo para ver si eso fue lo que el Señor dijo, o sea, lo que Él enseñó, si eso fue lo que Él dio como ejemplo, porque hay muchas cosas que el Señor enseñó de boca y otras cosas las enseñó con su testimonio y con su manera de hacer. Y si eso está en línea al Zoe de Dios o a la naturaleza misma de Dios, ¿no? Para ver si realmente algo es doctrina del Señor, ¿no? Entonces, porque a nosotros nos ha pasado, y creo que a más de uno, que a veces la gente se acerca a nosotros con base en lo que decimos, ¿no? O a veces uno le puede haber pasado con alguien, ¿no? Se acerca a alguien con base en lo que uno escucha que esa persona dice, ¿no? Pero cuando uno se está acercando, uno se estrella con lo que la persona hace. Entonces, ¿por qué? Porque no hay integridad ahí, ¿no? Entonces, y cuando no hay integridad, pues obviamente se pierde la autoridad, o sea, ya la persona pierde su imagen. Entonces, nos ha pasado eso. A veces son dulces las palabras, que es lo que pasa, digamos, con los políticos de hoy en día, ¿no? Hay mucha gente que se va o tiene cierta inclinación hacia un grupo político por lo que ellos dicen, y vota uno por ellos y los elige, y resulta que cuando ya están en el gobierno comienzan a hacer cosas diferentes a lo que dijeron. Entonces, eso hace que uno pierda la fe en ellos, pierda la autoridad, la imagen se viene al suelo. Mire lo que pasó ahorita con el PAC. Un paréntesis político ahí, eso es un espacio político, pero no está pagado. Entonces, el PAC entró como un boom, y a las generaciones de hoy les gustó el mensaje de ganó el amor y la igualdad y la inclusión. Y bueno, todo lo que ustedes saben, fue muy bonito lo que dijeron, ¿no? Para algunos grupos. Pero ya estando en el poder se estrellaron con lo que ellos hicieron, ¿no? Y ahorita, ¿en qué se tradujo eso? Pues se perdió la autoridad, se perdió la imagen, y ya ustedes saben que es un partido condenado a desaparecer, ¿no? O sea, cierro del espacio político no pagado. Entonces, ¿qué pasa? Lucas se divide en 4 bloques principales, o sea, como les decía, en 7.1, si ustedes ven los títulos que están ahí, dice que Jesús sana al siervo de un centurión, en 7.1.
En el 7:11 dice que Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. En el 7:18 dice los mensajeros de Juan el Bautista. Y en el 7:36 dice Jesús en el hogar de Simón el Fariseo, ¿no? Entonces son 4 bloques que si usted los ve ahí en la pantalla de la computadora, usted dice Jesús sana a un siervo del centurión, resucita al hijo de la viuda, los mensajeros de Juan el Bautista, Simón el Fariseo. O sea, esos 4 bloques parecieran que no tienen como que no están relacionados entre ellos. Está bien, nos muestran cosas que el Señor hizo, pero ¿qué propósito tendrán entre ellos 4? O sea, como que no tuvieran una secuencia lógica, ¿no? Entonces, vamos a revisarlos, no en el orden en el que está ahí, sino en el orden que a nosotros nos interesa, ¿no? Y lo primero que vimos allá arriba de que para uno construir autoridad debe haber una coherencia total entre lo que uno dice, lo que uno hace y lo que uno es, ¿no? Acuérdense de esas 3 cosas, lo que uno dice, lo que uno hace y lo que uno es. Entonces, vamos a revisar lo que Jesús dijo, ¿no? En Lucas 7:18, si nos vamos a Lucas 7:18, que es la historia de los mensajeros de Juan el Bautista. Entonces, vamos a leer la historia nada más para que la tengamos en contexto, ¿no? Lucas 7:18 dice la palabra ahí, los discípulos de Juan. Bueno, alguien que me ayude a leer ahí para que no se duerman ahí. ¿Quién quiere leer, por ejemplo, ir leyendo, por ejemplo, del 18 al 20? Alguien que lea el 18 al 20. Yo, si quiere, pastor. No, pastor. Hágale, Fernando, 18 al 20, después del 21, Davis, del 21 al 24, él le voy diciendo. Hágale. Ok. Dice. Un segundito que va pasando una moto. Ya pasó. Ahora sí. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando, pues, los hombres vieron a él, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Esperaremos a otro. Sigue, ¿Va a leer o esperaremos a otro? Esperamos a otro. Dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos, son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Digo, pastor. Siga, Rosaura. Sí, el 24. Ok. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, que saliste a ver al desierto una caña sacudida por el viento. Más que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Más que saliste a ver a un profeta, sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito. He aquí, envió mi mensajero delante de tu faz, el cual preparó tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, porque el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los... Okay. Está bien, sigue Karen, ¿estás por ahí? Sí, vamos a ver, mayor que él, ¿verdad? Y todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desarrollaron los designios de Dios respecto a sí mismo y no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor,
Voy un momento. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y que son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os encendemos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebió vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, ese es el hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Ok, muchas gracias a todos. Bueno, entonces ahí vemos ya, digamos, aquí lo que vamos a desarrollar con esto es lo que el Señor dijo, ¿no? O sea, básicamente recuerde que hay una pregunta en el versículo 21 tremendamente, y bueno, ya ustedes vieron la historia que mandó Juan, obviamente dos de sus discípulos a preguntarle al Señor que si Él era, ¿no? El que habría de llegar en el versículo 21. Bueno, antes les había preguntado que si Él era el que había venido o si tenían que esperar a alguien más, ¿no? En el versículo 21, digamos, ante esa pregunta que ellos le hacen, miren que ahí dice, en esa misma hora, o sea, en el momento en que ellos le estaban preguntando a él que si era el que había de venir o esperaremos, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. O sea, como que dice, ustedes me están preguntando, sí, ya les contesto, pero yo sigo en lo mío, ¿no? Entonces, no es lo que yo diga muchas veces, sino que lo que yo diga tiene que estar respaldado por lo que yo haga. El Señor seguía haciendo a lo que vino a hacer, ¿no? Entonces, y la respuesta que él les da ahí es tremenda, ¿no? En el versículo 22, ustedes ven que él dice, miren, ¿no? Vayan y díganle a Juan, ¿no? La respuesta, ¿no? Díganle que lo que ustedes han visto y lo que ustedes no solamente han visto, sino que han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres os es anunciado el evangelio, ¿no? Entonces, ahí comienza a dar una lista del Señor de gente. ¿Qué pasa con esa lista que acabamos de leer? O sea, ¿ustedes qué impresión les da esa lista de personas ubicándose en el contexto de esos tiempos? ¿Qué es lo primero que se les ocurre al ver esa lista que el Señor da ahí? Como incredulidad, pastor. Sí, pero digamos, yo me refiero más al hablar de, por ejemplo, al hablar de ciegos, cojos, leprosos, sordos, muertos, pobres. Rezagadas, despreciadas, ¿no? Aisladas, que estaban enfermas, no las tenían en cuenta. ¿Sí? ¿Qué más? Milagros. Milagros. Ok, entonces, sí, a lo que habla ahí es digamos, una lista de gente que en ese entonces que no era considerada para nada, ¿no? O sea, de hecho, la religión judía en general, digamos que la santidad de todo lo que tenía que ver con los rituales judíos y todo eso, giraban como mucho en la exclusión, ¿no? O sea, en los que no pueden participar. De hecho, ahí hago mención a Levítico 21, voy a ir, no vayan ustedes para que no nos desviemos y quédense ahí en Lucas. Pero, por ejemplo, en Levítico 21, nada más quería hacer un 21:14, los que anotan Levítico 21:14 dice, no tomará, porque está hablando de la santidad de los sacerdotes, ¿no? No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino que tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile que ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan a Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, ni un varón ciego, cojo, mutilado, sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, que tenga sarna o empeine, o un testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Entonces, si ustedes ven, se hacía mucho énfasis en las exclusiones, ¿no? O sea, era como muy rígido, este no sirve por este por otro. Recuerde que la mujer si tenía algún flujo no sirve, la mujer está embarazada también va para allá. Imagine algo hasta con ese detalle que dice ahí que varón que tenga un testículo magullado. Entonces, por ahí había un comentario que me pareció muy, muy chistoso que decía,
Imaginen en esa época que la gente andaba en camello y en caballo, o sea, ¿sí me entiende? O sea, entonces eran cantidad de detalles como para excluir a la gente, ¿no? Entonces, y recuerden, por ejemplo, que en los mismos tabernáculos, ¿no? Había un lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote podía entrar. Después había un lugar santo donde podían estar los sacerdotes y los levitas. Después veía el atrio. Y después venía ya la parte de afuera del tabernáculo, del templo, donde podían estar ya como que los que sobran, ¿no? Entonces había mucha exclusión realmente ahí, había muchos grupos, ni decir de los leprosos, porque esos totalmente echados en las afueras de la ciudad y todo ese asunto. Entonces, el Señor lo que viene a la respuesta que le da a Juan es como ir a decirle, mira, vaya, díganle a Juan que el asunto ahorita ya cambió, ¿no? O sea, estamos cambiando de una ley excluyente donde realmente mucha gente no tenía acceso a un evangelio incluyente, ¿no? Y no estoy hablando de inclusión ahora, de la que se maneja ahora, sino que el Señor comenzó a darle importancia y por eso era lo que les decía ahorita de que el mensaje del Señor y lo que Él decía y lo que Él hacía era muy peligroso para la época, porque comenzó a darle cabida digamos, a ciertos grupos sociales que eran muy despreciados, ¿no? Entonces, vaya, díganle que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que, como quien dice, toda esa gente que antes no valía nada, ahorita con el evangelio o el reino de Dios se ha acercado para ellos y ellos tienen cabida, ¿no? O sea, ahorita no es que ya van a ser desechados ni mucho menos, ¿no? Entonces, ese era el principal mensaje, eso fue lo que el Señor dijo, ¿no? O sea, fue lo que Él dijo y de hecho, ustedes ven que cuando Él estaba contestando ahí a los mensajeros, dice, y en esa misma hora, entonces, ¿qué pasa? O sea, no, mucha gente de enfermedades y plagas, de espíritus malos, o sea, endemoniados, a ciegos, les dio la vista. Entonces, digamos, el mensaje del Señor era un mensaje muy de aquí todos, en el reino de Dios todos somos iguales, ¿no? O sea, todos tenemos cabida, hay espacio para todos. Entonces, claro, era un mensaje bastante peligroso. Eso fue lo que el Señor dijo, ¿eh? Eso fue lo que dijo. Ahorita vamos a ir en qué manera esto que Él dijo tiene, y ahí mismo en Lucas 7 tiene cierta coherencia con lo que Él hizo, ¿no? Pero, por ejemplo, quería detenerme ahí en el versículo 28, donde Él, que lo leyeron ustedes también, que comenzó a contestar y cuando Él mandó la razón con los mensajeros de Juan, y dijo, vaya, díganle a Juan la respuesta, y cuando ellos se fueron, Él siguió hablando de Juan, ¿no? De hecho, dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, Él comenzó a decir de Juan a la gente, ¿no? ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vesturas delicadas? ¿A alguien elegante? Dice, he aquí los que tienen vestidos preciosos, esos están allá donde viven los palacios y los reyes. ¿Pero qué salieron ustedes a ver? ¿A un profeta? Sí, salieron a ver a un profeta, ¿no? Y habló de Juan. Y entonces se manda una frase que dice, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, ¿no? Ahora, ¿por qué creen ustedes que el Señor dijo que entre los nacidos de mujer no hay un mayor profeta que Juan el Bautista? Que no sea Milena, que ya le di la respuesta. ¿Qué se les ocurre a ustedes de por qué el Señor dijo que de los profetas nacidos de mujer no hay uno mayor que Juan el Bautista? O sea, ¿qué hacía diferente a Juan el Bautista del resto de los profetas? Se las pongo más fácil todavía. Que él ha sido escogido desde el vientre de la mamá de Juan. No, de seguro hay algunos profetas también que fueron escogidos desde antes de nacer. Digamos. Pero hay algo más pesado que eso, Davis. Abrió el camino del Señor, preparó el camino. Tibio, Pastor. mi estimado. Bueno, digamos que calientito. Sí. Que él, bueno, pues fue un milagro, sí, como dice el hermano, para abrir el camino a Jesús. Por ahí van bien, por ahí va, la razón está muy cerquita de esa. Pastor, porque está escrito en las profecías de Juan el Bautista que era el que iba a preparar el camino del Señor. Probablemente también. ¿Qué más? Pastor. Sí. Porque nadie cumplió mejor el propósito dado por Dios que Juan. Digamos, entre todos están bien calientitos, ¿ah? O sea, ¿qué hacían los profetas? Acuérdense que lo que les dije ahorita de que la entrada triunfal del Señor, esa ya está profetizada. ¿A dónde es que les dije? ¿Dónde es que les dije que estaba profetizada? Pastor, es que la mayoría de los profetas hablaban las profecías y las profecías se cumplían después. Juan el Bautista decía la profecía, pero se cumplió casi que inmediatamente.
O sea, más caliente todavía, hirviendo, Fernando. Me quemo. El último profeta. Sí, fue el último profeta. Eso también es chistoso. O sea, el asunto es que lo que les iba a decir es que los profetas, hay muchas profecías del Antiguo Testamento que son mesiánicas. De hecho, acuérdense que el Antiguo Testamento es la antesala de lo que había de venir, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Y no sé cuántos cientos de profecías hay sobre el Mesías que obviamente dieron los profetas del Antiguo Testamento. De hecho, aunque Juan el Bautista es un personaje del Nuevo Testamento, pero está metido en el grupo de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Porque, bueno, no sobra los que dicen que aunque el Nuevo Testamento arranca con el nacimiento del Señor, hay muchos que dicen por ahí, algunos eruditos que dicen que realmente el Nuevo Testamento debería arrancar con la resurrección del Señor, ¿no? Porque pues básicamente ahí fue donde digamos, se quebró el velo del templo y aquello que nos dio vía libre al Padre, ¿no? Que es la gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Acuérdate que en el Antiguo Testamento uno necesitaba intermediarios para tener esa relación con el Padre, ¿no? Ahora ya no. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema, pero el caso es que Juan el Bautista sí es el último profeta de esa línea de los del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo Juan el Bautista, digamos, parte de su misión era precisamente eso, anunciar la llegada del Mesías, ¿no? En muchas de las profecías se centraron en eso, otras obviamente en enderezarle el camino al pueblo. Entonces, si los profetas en general, incluyendo los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, digamos que uno de sus propósitos principales era anunciar la venida del Mesías, ¿qué hizo diferente a Juan el Bautista de los anteriores? ¿Le conoció a Jesús? Exactamente. Que él anunció la venida de Jesús, pero no solamente la anunció, lo vio. Es más, les digo, ahí está, ese es el Cordero. ¿Ah? ¿Me entienden? O sea, por eso es que no hay uno más grande que él, porque profetizó, y no solamente profetizó, fue el único profeta que pudo ver, y bueno, tenía razón, digamos, en parte también Fernando, de que lo que decía se veía ahí mismo, ¿no? Profetizó y vino a preparar el camino, pero no solamente preparó el camino, sino que lo vio, digamos, además, ni siquiera lo vio, lo bautizó, ¿me entiendes? Entonces, eso hace que Juan el Bautista pues sea un personaje, y de hecho el Señor mismo lo dice, ¿no? O sea, no hay profeta nacido de mujer más grande que Juan el Bautista, ¿no? Pero después se manda a decir algo tremendo, que dice, pero el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. Entonces, esa es otra para que quememos neurona, ¿no? ¿Por qué el más pequeño del reino de Dios es más grande que Juan el Bautista? Porque entonces ahí está incluyendo a todas esas personas que habían sido desechadas, a los enfermos, a los de lepra y a los demás. Sí, pero digamos, entonces, ¿por qué, digamos, si agarramos un leproso, digamos, que un leproso esté en el reino de Dios y sea el más miserable de todos, ¿por qué es más grande que Juan el Bautista? Entendiendo que todos los profetas nacidos de mujer, Juan es el más no ha habido mayor, ¿eh? Esa sí, bueno, les voy a ayudar porque yo sí sé la respuesta y por ahí la estoy estudiando. Digamos, los profetas básicamente habían sido llamados a profetizar ¿a dónde? Digamos, a anunciar el reino entre quienes. Estamos hablando de los profetas, ¿no? ¿A dónde se limitaba su radio, digámoslo? A los judíos, ¿no? Al pueblo judío, al pueblo de Israel, ¿cierto que sí? Pero imagínense que el más pequeño que esté en el reino de los cielos, o sea, que haya aceptado a Cristo, está llamado a anunciar, que lo que hablamos el domingo no me acuerdo si fue hace 8 días, ¿dónde? Anunciar las virtudes de aquel que nos ha rescatado, anunciarla ¿a dónde? ¿A Israel, al pueblo judío o a dónde? A todas las naciones. A todas las naciones. ¿Me entiendes? O sea, la responsabilidad que nosotros tenemos es muchísima mayor que la que tenían los profetas ahí, porque tenemos una responsabilidad grandísima, anunciarlo a todo el mundo, no solamente a los judíos, sino a los gentiles. Por eso es que, digamos, la repercusión que tuvo el apóstol Pablo fue impresionante, porque él no se quedó ahí, en donde se quedaron los otros discípulos, nada más en el pueblo de Israel y en las ovejas escogidas y las perdidas de Israel, no. Yo soy llamado a los gentiles y por eso es que la repercusión que tuvo él fue más tremenda y por eso tenía tanto lugar a donde ir. Usted ve los viajes misioneros de Pablo que iba aquí, saltaba allá, creaba una iglesia acá, por eso hay tantas cartas paulinas, porque hay tantas iglesias, ¿no? Pero bueno, entonces sigamos. Entonces básicamente, ¿por qué es considerado el mayor profeta? Porque no solamente profetizó la llegada del Mesías, sino que lo vio y estaba ahí. Porque acuérdense, ustedes podían decir,
Ah, pero es que ellos eran primos. Sí, pero primos, pero no se conocían. De hecho, Juan vino a ver al Señor, fue cuando lo reconoció, porque él sabía y vio la paloma y la revelación que vino a lo alto y todo eso, revelación divina de que él era él, pero ellos, aunque sean primos, ellos no se conocían. Ellos, cuando María fue a visitar a Elizabeth y todo ese asunto, y ya después se separaron. De hecho, a uno le queda la duda de que si Jesús y Juan el Bautista eran de la misma edad, así como la familia de Jesús tuvo que huir para esconder a Jesús, me imagino que la familia de Juan el Bautista también tuvo que huir para salvaguardarlo a él, porque eran de la misma edad y el edicto de Herodes Eran era 6 para meses. todos los niños, ¿no? 6 meses de diferencia. Exacto, 6 meses. Entonces, pero está bien, o sea, entonces básicamente, ¿por qué el más pequeño es igual allá? Pues está bien. Entonces, volvamos otra vez a lo que veníamos hablando. Entonces, acuérdense que el mensaje central de lo que el Señor dijo, estamos todavía en la parte de lo que dijo el Señor. El mensaje central era de que el reino de Dios se había acercado a la gente y que en ese reino todos tenían cabida, ¿no? Ahora, hay una pregunta aquí que dice, ¿y cuál es la llave para entrar a ese reino? O sea, ya sabemos un evangelio incluyente, todos tienen cabida, pero ¿cuál es la llave universal para darnos acceso a ese reino? Jesús. Jesús es la puerta, digámoslo así, pero la llave, o sea, él dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, pero necesitamos una llave que nos permita abrir esa puerta. Creer. El arrepentimiento. El arrepentimiento. Esa es la llave, ¿no? El arrepentimiento. Acuérdense que la misericordia de Dios está ahí puestica, ¿no? Está lista, pero la misericordia de Dios reacciona ¿a qué? Al arrepentimiento del ser humano, ¿no? Entonces la llave es el arrepentimiento y ustedes saben que el arrepentimiento está al alcance del que quiera, por eso es que dice que todo aquel que se arrepienta alcanza misericordia, lo hace Dios con nosotros y deberíamos hacerlo y es un mandato para el cristiano, ¿no? O sea, una persona arrepentida viene a nosotros, que nos haya hecho algo y viene arrepentida, es nuestro deber perdonar, ¿no? Y recuerden que el arrepentimiento, nada más como para complementar eso, el arrepentimiento no es llorar, no, el arrepentimiento tiene que venir acompañado de vergüenza y todo ese asunto. Entonces, si alguien viene arrepentido a uno y uno no lo perdona, es una necedad, es una falta, es una insensatez, como dice aquí, es una obligación, es mandatorio. Ahora, si alguien viene a pedirte perdón y no se ha arrepentido, es una tontera, ¿eh? O sea, realmente uno no debería perdonar, y es que no tiene sentido, ¿para qué? Si alguien no se ha arrepentido, pues no tiene sentido perdonarlo. Entonces, no importa quién sea uno ni qué haya hecho, esa llave, el arrepentimiento, le abre a uno la puerta de un reino que dejó de ser excluyente, ¿no? Acuérdense, todos esos que antes no valían nada para la ley, ahorita por medio del arrepentimiento tienen acceso y todos son igual de importantes, ¿no? Entonces, por eso es que uno no entiende por qué la gente, esos que les gusta judaizarse, ¿qué buscarán? O sea, eso, ya con lo que el Señor dijo, él lo dejó claro en lo que le mandó a decir a Juan, ahorita ya no, tranquilo, díganle que ya los ciegos ven, todo, y la gente anda buscando cómo judaizarse y el chavar y guardar el sábado y que una cantidad de cosas que eso ya no ven el Señor, el mensaje del Señor, lo que Él dijo, ¿qué es? O sea, este es un reino donde todos tienen cabida, ¿no? Pero bueno, no solamente el Señor lo dijo, sino que vamos a ver lo que el Señor hizo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que el Señor hizo? Entonces, básicamente vemos los dos extremos de Lucas. Por ejemplo, en Lucas 7:1 vemos lo del centurión y en Lucas 7:36 está lo de el fariseo y la pecadora, ¿no? Entonces, voy a leer rápidamente lo del centurión que está en en Lucas 7:1, donde Jesús sana al siervo del centurión, dice la palabra, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Cafarnaún, ¿no? Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le dio unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa,
al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces, ahí vemos un primero, ¿no? Acuérdense que lo que el Señor dijo era que ya todos aquellos excluidos ya iban a tener cabida en el reino. Entonces, aquí con esta historia del centurión, ¿qué estamos viendo, no? Bueno, ya los mostré ahí. Una parte de gente excluida, ¿no? Que eran los famosos extranjeros, ¿no? Pues y menos si era un romano, ¿no? Peor todavía. Entonces, bueno, nada más desde un contexto histórico, aquí este era un centurión. Un centurión era aquel que dirigía una centuria. ¿Cuántos soldados tenía una centuria? 100. Bueno, imaginen que estaba leyendo que ni siquiera eran 100, eran como 80. Pero bueno, siempre hablan como de 100, ¿no? Entonces, claro, acuérdense que el Imperio Romano en ese entonces era lo máximo, ¿no? Entonces, para los romanos el emperador era como su dios, tremendamente, ¿no? Pero poca gente tenía oportunidad de ver al emperador, porque no era que el emperador andaba por ahí en las calles abrazando a los soldados, ni mucho menos, no, el emperador estaba por allá. Eso era como en todos los imperios, ¿no? En el imperio chino, la gente tenía un sentido de obediencia al emperador. ¿Ustedes han visto eso de Japón y todo eso? Leía yo por ahí que a veces era tanta la obediencia y todo eso que a veces le regalaron una espada o algo al emperador o a alguien de mando, y para probar si estaba bien hecha, filosa, llamaban a un soldado para que pusiera la cabeza ahí para ver si estaba bien hecha, ¿no? Ah, sí, mira, quedó bien. ¿Me entiendes? Entonces, imagínense el nivel de obediencia, ¿no? Y de fidelidad, ¿no? Entonces la gente, esto del Imperio Romano tenía tanta fidelidad por el emperador y todo ese asunto, pero como no podían verlo, la figura del emperador para ellos era el centurión, ¿no? Era como la cabeza de mando más cercana, ¿no? Entonces ellos se sujetaban en autoridad a esa persona, ¿no? Perdón. Entonces, obviamente, aquí pasa esa historia porque imaginen que esta gente se hicieron acompañar de unos ancianos, ¿no? Ven ahí. Y los ancianos abogando por el centurión, ¿no? Es que él es digno, porque él nos ama y nos construyó una sinagoga, ¿no? Entonces, pero más adelante vemos que el mismo centurión dice, no, ¿cuál digno? Yo no soy digno. Yo no soy digno, Señor, de que entres en mi casa ni nada de eso, pero ¿te acuerdas cuando hablábamos de eso me acordé de la misa católica? No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Entonces, imagine, a veces uno se cree digno y realmente uno, o la gente lo cree digno a uno, pero realmente uno no lo es, ¿no? El caso es que el Señor ahí da una demostración ahí de lo que Él venía predicando, ¿no? O sea, este reino tiene cabida para todo. Aquí lo único que necesita es fe, ¿no? Creer. El que ni cree no ha sido condenado. Entonces, por eso les dice a ellos, dicen, mire, ni aún en Israel he hallado tanta fe como está en esta persona, de la que la gente no da ni un peso en cuanto a creer en Jesús, ¿no? Y mi reino tiene cabida para ellos también, si es que ellos creen, ¿no? Y si ellos tienen fe, ¿no? Porque obviamente la bronca, no sé, los que han visto las películas saben que la gente comenzaba a murmurar, que no es bíblico porque no está aquí en la Biblia, pero decían, mira, ese es amigo de los romanos, y entonces comenzaban a armarle murmuraciones y todo eso, ¿no? Entonces, este primer extremo de Lucas 7:1, donde habla de esto del centurión, obviamente comienza a hablar de gente que era excluida, ¿no? O sea, extranjeros. Y ahorita vamos a ir al otro extremo donde, ya les adelanto, pues ya ustedes conocen la historia de la mujer que era pecadora, ¿no? Y nada más aprovecho que está ahí Juan 4:9, porque acuérdense cuando el Señor tuvo el encuentro con la mujer samaritana, que la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que yo soy una mujer samaritana? Hasta ella misma estaba aterrada, ¿no? ¿Por qué? Porque los judíos y los samaritanos pues no se trataban entre sí, ¿no? Pero para el Señor no habían ese tipo de diferencias. Lo que Él decía, conmigo todos tienen cabida. Y lo que Él decía, lo hacía, ¿no? No era que Él predicaba una cosa y se le escondía a otra gente, no. Si era un centurión, vamos con un centurión. Si es un romano y él cree, vamos con él si él tiene fe. Y nos vamos al otro extremo, a 7:36, donde está Jesús en el hogar de Simón el fariseo, donde vemos la historia ahí, que ustedes la conocen muy bien. Y voy a leer una parte nada más, donde dice que uno de los fariseos rogó a Jesús. Acuérdense que cuando uno ruega, el rogar ya tiene un tinto de súplica, ¿no? Uno de los fariseos le rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa, y entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, que no dicen ahí, dicen que era prostituta, dice que era pecadora, pero lo más probable es que sí era prostituta, ¿no? Que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién
y qué clase de mujer es la que le toca, ¿no? Que es pecadora. Entonces, bueno, quiero detenerme ahí un poquito, porque imagine usted, metiéndole una picardía al asunto, ¿no? ¿Cómo sabía el fariseo que esa mujer era pecadora? Mejor dejémoslo ahí, ¿no? Dejémoslo ahí, porque ¿cómo se supo? No sabemos. Pero el caso es que comenzó a cuestionarle también, ¿no? O sea, de por qué no se concebía realmente que él se codeara con pecadores y con publicanos, ¿no? Dice más adelante, entonces dice, entonces el Señor le da obviamente la enseñanza que ustedes conocen de que si alguien le debe 500 denarios y otro de 50 y los perdona a los dos, ¿cuál de los dos le ama más? Y entonces dice, bueno, Simón le dijo, bueno, el que le perdonó más, y dice, rectamente has juzgado. Entonces, vuelto a la mujer, le dijo, ves esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, más esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, más esta, desde que entré, no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, más esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Más aquel a quien se le perdona, pues poco ama, ¿no? Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces ahí también hubo otra bronca porque decían que como que perdonaban pecados, ¿no? Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Entonces, es otra demostración de lo que venimos hablando, de lo que el Señor dijo, y no solamente lo dijo, sino que lo hizo, ¿no? O sea, porque ahí estaban con los fariseos y todo eso, y obviamente los pecadores, y en el caso de esta mujer pecadora, pues eran totalmente discriminados. Acuérdense de la mujer que la agarraron también en adulterio, de que la iban a apedrear, y otra demostración más de que todos tienen cabida, ¿no? Todos son importantes dentro del reino, porque pasamos ya de la exclusión en la ley a un evangelio totalmente incluyente, ¿no? Entonces, lo que el Señor dijo, en línea a lo que él dijo, ¿no? Le mandó a Juan, de hecho lo dijo en su ministerio en el día 61. Yo he venido para esto, ¿no? Para dar vista a los ciegos. O sea, lo dijo en varias ocasiones, y no solamente lo dijo, sino que lo hizo. Entonces, obviamente lo tenemos ahí claro. Entonces, miren cómo vamos llevando los 4 bloques de Lucas, donde básicamente nos centramos primero en 7 y 18 en lo que él, ¿no? Y le mandó a decir a Juan, básicamente, y eso lo respalda con Ok, no es que, ¿todavía me oyen todos? Ahora sí, pastor. Ahora sí, pastor. Ahora sí. Es que tuve en lapsos ahí. Me excluyeron. Ok, bueno, entonces sigamos. Ahora, todo eso que el Señor dijo, que después respaldó con lo que Él hizo, está totalmente fundamentado en lo que Él es, ¿no? O sea, de hecho en Lucas, no estamos en Lucas 7, en Lucas 6:46 termina, Lucas 6:46, que habla de la historia de los 2 cimientos. Él termina dando una enseñanza tremenda ahí de cómo construir, ¿no? Acuerda que habla del insensato y del otro, y que habla que uno edificó sobre la roca y el otro en la arena. ¿Acuerdan de esa historia? Entonces, él mismo ya da unas pinceladas de cómo uno debería construir, ¿no? Uno debe construir sobre buenos fundamentos, construir en él como la roca de vida y todo eso. Pero en Lucas 7:11, él también da una demostración ahí de lo que él es, ¿no? O sea, recuerden que en Juan 11:25 el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, que él se define ahí como el dador de vida, ¿no? O sea, yo soy el dador de vida, o sea, el que me tiene a mí tiene la vida, o sea, eso es lo que él es, pero no se queda en lo que él diga que él es y en lo efectivamente lo que es, sino cómo lo demostró. Entonces, vemos ahí en Lucas 7:11, cuando él resucita obviamente al hijo de la viuda, porque acuerden la historia como está ahí, que la voy a leer. Aconteció después de que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, ¿no? Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí, que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, wow, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Entonces, ¿cómo lo demostró?
Si Él es la vida, ¿cómo lo demostró? Pues dando vida, ¿no? Resucitando un muerto. Pues básicamente es la mejor manera de, es como que yo diga, yo puedo dar vida, y tráigame, entonces yo convierto el agua en vino. No tiene sentido, ¿no? Yo soy la vida, ¿cómo lo demuestra? Pues obviamente resucitando un muerto, ¿no? O sea, que de hecho lo hemos hablado algunas veces, es como la forma más efectiva de demostrar, digamos, el milagro más impactante que pueda haber, ¿no? Bien, entonces, por eso es que el Señor decía en Juan 10:37, decía, si no hago las obras de mi Padre, pues no me crean, ¿no? Pero si las hago, aunque no me crean a mí, pues crean a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, había una coherencia muy cercana, muy tremenda entre lo que el Señor dijo, lo que el Señor hizo, y la esencia, todo eso fundamentado y respaldado en lo que Él es, ¿no? En lo que Él era, ¿no? Que igualito tiene que funcionar para nosotros, para construir autoridad, ya sea en nuestros hogares, en nuestra empresa, en nuestra vida cristiana, en nuestros ministerios. O sea, tiene que haber una relación tremenda o totalmente respaldado lo que nosotros decimos, en qué creemos, y eso obviamente con lo que hacemos, y que esas dos cosas estén totalmente descansando o respaldadas en lo que nosotros somos como tal, ¿no? O sea, esta pues obviamente es lo que el Señor nos ha enseñado ahí en Lucas 7, tremenda enseñanza de lo que uno diga, lo que uno hace y lo que uno es, ¿no? En 4 bloques tremendos, no sé si usted lo había visto así. Creo que yo había leído Lucas también, lo lee uno como muy seguido y lee como cada uno de los bloques de una manera aislada, ¿no? Como historias aisladas, y a veces hay enseñanzas de cada uno de los bloques, pero vemos cómo tienen relación, ¿no? Entonces la autoridad del Señor, ya retomando todo lo que hemos visto. Es que no está ¿Sí? compartiendo, por si acaso. Desde que tuve el lapso hasta ahorita, por si acaso. Menos mal que me avisaron todos los que están aquí. Qué bárbaros. No estoy compartiendo. Bueno, ya iba terminando. Ya estoy terminando realmente. ¿Por qué no me habían avisado que había dejado de compartir? Fue egoísta. Qué barbaridad. Yo pensé que necesitaba compartir. Pastor. Bueno, de todas formas, lo que les he dicho, pues básicamente ahí está, ¿no? O sea, nada más retomando lo que les he comentado, digamos, Lucas 7, como les decía, a veces uno lee esos bloques muy aislados, pero si uno ya los une bajo la premisa que hemos estado hablando hoy del concepto de autoridad, de que lo que uno diga, respaldado con lo que uno haga, y eso cimentado en lo que uno es como persona, pues eso te va a permitir a ti tener una imagen, un buen testimonio y construir autoridad, no solo en cualquier ámbito en el que te muevas, ¿no? En donde sea, ¿no? Entonces, por ahí anda la enseñanza, la autoridad del Señor, obviamente cuestionada desde un principio por autoridades, por líderes, por conveniencia, por esa sed de poder, por tantas cosas, ¿no? Una autoridad que en su momento pretendió ser cuestionada por el pueblo, por algunos de sus más cercanos, pero que al final tuvieron que reconocer que sí tenía la autoridad, no solamente por lo que enseñaba, por la doctrina, sino por las obras que hacía, ¿no? Que respaldaban precisamente esa autoridad, y que la mantuvo hasta el final de sus días, manteniéndose fiel a lo que él era, ¿no? A lo que había venido a hacer y la misión que él traía. Por ahí anda, ¿no? El asunto, no sé si alguien quiere comentar algo adicional. Pastor, ¿sí me escucha? Sí, lo escucho. Bueno, entonces, por ejemplo, cuando hablábamos del primer bloque de Lucas 7, ahí se me viene a la memoria que Juan dudaba, ¿no? Porque él mandó a preguntar por qué Juan el Bautista, si lo bautizó y todo, porque él entró dudas de la persona del Señor. En el 7:19. ¿Por qué creen ustedes que Juan dudó? Dudó. Perdió la fe, tuvo miedo. Perdió la fe, tuvo miedo, dice Luis. ¿Qué más? Yo pienso que era porque no era como ahora, que la información está como al día, ¿verdad? Usted sabe lo que está pasando en Medio Oriente ya.
ahí le llegaban informes a él de otras personas, no lo conocía a él personalmente, yo creo. Por eso mandó a discípulos a hablar con él. Y está bien que tuviera una duda, porque él tenía que, como quien dice, pasar la estafeta, ¿verdad? Él sabía que era un mensajero de Jesús. Bueno, básicamente ahí es la respuesta que uno podría decir, no es que haya perdido la fe, Luis, sino que, o bueno, digamos que si es que nosotros consideramos que el dudar puede ser una señal de que haya perdido la fe. No tanto que haya perdido la fe. Digamos, ¿por qué llegó a dudar Juan el Bautista? Porque era humano. Esa podría ser la respuesta como más sencilla, porque era una persona común, igual que nosotros, o sea, no tenía ningún atributo divino, por lo menos como para que, por más profeta que fuera, pero sí, en algún momento ya estando en la cárcel y con todo, y me imagino que la tensión y todo ese asunto, porque llegó a tener esa duda, ¿no? Acuérdense que las dudas no son malas, las dudas son buenas y hay que seguir el ejemplo de Juan el Bautista, ¿no? Porque imagínate qué tal que Juan hubiera tenido esa duda de decir, ¿será que ese es el que ha de venir? ¿Verdad que me embarqué? Y se hubiera muerto con la duda, ¿no? No, él tenía su duda y dijo, vayan y le preguntan que así de frente, ¿no? O sea, sin rodeo, pregúntele que si él es o que qué, ¿no? Bueno, así tampoco ponerle tono, ¿no? Pero así es, o sea, ante una duda que tengamos, hay que resolverla directamente con la fuente primaria, ¿no? Entonces, ¿por qué dudó Juan? Porque era humano, porque era una persona común y corriente como nosotros y pues se vale dudar, ¿no? Y se vale preguntar, y se vale tener la inquietud, ¿no? Pero no, es una pregunta que todo el mundo se la puede llegar a hacer, si él lo reconoció, si tuvo la revelación, si lo bautizó, si el Señor le confirmó que era necesario cumplir a la ley, si era necesario cumplir la voluntad de Dios y todo eso, si mandó a sus primeros discípulos a que lo siguieran. Entonces, ¿por qué dudó? ¿No? Pues, básicamente, la única respuesta que puede tener uno a la mano es porque pues, era un ser humano y las dudas son válidas, ¿no? Entonces, no hay otra respuesta, así como que uno pueda decir, no me atrevería yo a decir que perdió la fe o algo así, pero sí tuvo una duda, digámoslo, podríamos dejarlo ahí, tuvo una duda porque era un ser humano, como decirles. Paula. Hay un versículo en Marcos 1, no, perdón, en Mateo 28:18, que dice, acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero estamos viendo en otro estudio bíblico en Mateo el tema de la mamá de Santiago y de Juan cuando le piden a Jesús que por favor siente a uno a la izquierda y a uno a la derecha. Y Jesús le responde que eso no le compete a él, que le compete a su padre. Entonces, a pesar de que Jesús tenía esa autoridad, él siempre respetó también esa autoridad de Dios. Entonces, era como recalcar eso, ¿verdad? De que todo en Dios es autoridad y orden. Sí, sobre todo porque la pregunta que le estaban haciendo la mamá de los famosos hijos del trueno ahí, pues, o sea, nada que ver con las inquietudes que uno debería tener en cuanto a, imagínate que es como decir, ¿cuál será el más grande? O como que uno se preguntara en la mesa cuando yo esté arriba, en dónde me tocará, ¿será que me va a tocar en la primera fila, en la segunda, en la tercera? Entonces, ese tipo de preocupaciones como queriendo aterrizarle y decirle, ¿para qué te preocupas de eso, no? Ustedes han escuchado la canción de Cara a Cara de Marco Vidal, ¿no? Que hay una parte que dice que a mí no me importa el lugar de la mesa en el que me toque, ¿no? Lo único que yo quisiera es como que verlo cara a cara, ¿no? O sea, digamos que no me acuerdo bien de la canción, pero más o menos por ahí anda. Pero sí, era bueno, lo que dice Paula es cierto, por más que él tuviera potestad y autoridad, aunque, digamos, habría que ver, en la Biblia que yo tengo dice potestad, porque, por ejemplo, la palabra potestad tiene otros sinónimos también, ¿no? O sea, cuando uno ve por allá en Juan, cuando dice que a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, pero a los que sí lo recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. Esa potestad ahí, y si uno busca sinónimo y todo, está más ligada, digamos, al privilegio, ¿no? Les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Habría que ver aquí en la Gran Comisión cuando él dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, monte tal, y cuando lo vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, esa potestad puede, digamos, puede que no esté mal, no es muy ligada a privilegio, tal vez a autoridad, o digamos como quien dice, porque él los está mandando precisamente a la gran comisión, ¿no? Como dice, yo estoy autorizado, sí, para mandarlo, para enviarlo, sí, puede estar más ligada a la parte de autoridad, pero habría que ver, porque eso otro que le estaban preguntando, sí, ya estaba hablando directamente en el reino, ¿no? O sea, ya, porque aquí estamos hablando aquí en la tierra, ¿no? Lo está mandando básicamente a cumplir la comisión y todo eso, pero allá reconoce que realmente hay una autoridad mayor y puede ir en línea a lo que decía Paula también. ¿Alguien más? Bueno, por ahí anda el tema de la autoridad, nada más resumiendo, recuerden, la autoridad tiene que estar respaldada por un buen testimonio, tenemos que ser coherentes, tenemos que ser íntegros, por eso la Biblia siempre habla de que tú sí sea un sí, tú no sea un no, el testimonio que nosotros construyemos, la integridad que nos respalde, depende mucho de que la gente tenga de nosotros un buen concepto o no, que nos tengan en consideración como un punto de referencia, ¿no? Entonces, cuando Pablo buscaba a quién enviar, siempre tenía que apoyarse en Timoteo y en Tito, porque eran las dos personas en las cuales él confiaba y en las cuales tenía un buen concepto, ¿no? Entonces, por eso delegaba autoridad en ellos y les decía, recíbamelo como si fuera yo mismo, ¿no? Entonces, pero por ahí anda el tema, ¿no? Bien, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por, bueno, la oportunidad que hemos tenido hoy de reunirnos una vez más. Voy a pedirle, Davis, despídenos ahí en una oración, estimado Davis. Muchas gracias. Bueno, Señor, muchas gracias por esta noche, Señor, en la cual podemos estudiar su palabra, Señor Jesús, y reunirnos como hermanos que somos. Te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes a poder retener, Señor Jesús, lo que aprendimos hoy para poderlo aplicar en nuestras vidas. Te pedimos también que nos guardes en esta noche, Señor, para poder descansar y reponer energías para el día de mañana, Señor. Gracias por todo, Señor, y muchas gracias, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. 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 Gracias.